Desde principios del siglo XIX, con la evolución del motor a vapor, los animales fueron dejando de ser el único sistema de propulsión terrestre de vehículos de mercancías y pasajeros. La evolución de los motores sirvió para dar paso a máquinas que se movían sobre ferrocarriles, capaces de autopropulsarse gracias a la combustión, y sencillos sistemas de engranaje que actuaban sobre el diferencial y los ejes de tracción. La aparición de todo tipo de vehículos autopropulsados revolucionó la economía europea de mediados de siglo. La primera noticia que tenemos sobre el primer vehículo movido por motor realizado en España corresponde al triciclo fabricado por el ingeniero catalán Francisco Bonet en 1889, con capacidad para 4 pasajeros. Su velocidad era la de una persona caminando. Los primeros paseos del triciclo por Barcelona crearon expectación y la gente de la calle no dudó en empujarle cuando algún repecho le impedía seguir la marcha. Pero no es hasta principios del siglo XX cuando aparecen los primeros prototipos de motocicletas españolas. En 1901, Antras, en Barcelona, presenta un prototipo de motor de petróleo para incorporar a las bicicletas, y Yais, en Zaragoza, que incorporando rectificaciones a un motor inglés llegó a alcanzar los 50 km por hora. Pese a la novedad, estos prototipos no llegaron a alcanzar el proceso de fabricación. En España se empiezan a producir motos en los albores del siglo XX con firmas como Antras o Yais, y eso sucede 5 o 6 años más tarde que la aparición de la primera motocicleta en el mundo, como elemento autónomo motocicleta. La falta de una industria auxiliar y el precio de las importaciones de piezas cargadas con excesivos aranceles hizo que fuera más rentable la importación de modelos extranjeros que la fabricación propia. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, significó el desarrollo militar de las motocicletas. Utilizadas en misiones de comunicaciones, su evolución significó la aparición de los primeros velomotores con características propias que la alejaban cada vez más de la bicicleta. Las facilidades dadas por los gobiernos europeos, como la exención de impuestos y poder circular sin carné de conducir, significó la expansión definitiva y facilitó su fabricación masiva. El gobierno español estuvo ajeno a estas medidas. Además, la ausencia de carreteras asfaltadas en todo el territorio nacional hizo desistir a los más osados en su intento de fabricar motocicletas. Aunque hasta principios del siglo XX no empezó el boom de los automóviles en España, también es cierto que las primeras disposiciones gubernamentales sobre el pago de multas en las carreteras datan de 1877. Incluso en Madrid, en 1895, ya se estableció la velocidad máxima de 6 km por hora para circular en ciudad, la necesidad de disponer de señales acústicas y una luz encendida desde el atardecer. La bonanza económica que siguió a la Primera Guerra Mundial permitió el desarrollo en toda Europa de fábricas de motores y motocicletas con apoyo de sus gobiernos. Sin embargo, en España, la iniciativa correspondió a unos cuantos aficionados al motociclismo, mecánicos y pilotos, que se empeñaron en fabricar sus propios prototipos y que con más ilusión que medios trataron de abrirse paso frente al mercado de las grandes marcas extranjeras. Los pocos intentos que hubieron de hacer motocicletas en España fueron algunos mecánicos, caso de Villalbí, más concretamente, pero 3, 4, 5 motos, y la cosa no fue a más porque realmente no había un público para adquirirlas. La primera idea española de hacer una moto ya en serie más o menos regular es en Madrid, el año 1918, por la radio. Se sabe que era una 2,5, hecha por un tal Dalmau, que además corría con ella, en Madrid, y que se hizo entre el 18 y el 22. No hay datos de cuántas motos llegó a hacer. Eso sí, era totalmente propia. La sucesión de normativas locales contribuyó a la caótica situación hasta que el gobierno del general Primo de Rivera dictó en 1924 una normativa que unificaba todas las disposiciones locales, fijaba el lado derecho de la calzada para la circulación por carreteras y ciudades, reguló los semáforos y pasos de peatones y una serie de normas destinadas al ordenamiento urbano del tráfico. Fue la pasión lo que les llevó a unos pocos aficionados a la organización de las primeras competiciones y las primeras agrupaciones de motoristas, que gracias a las ayudas arancelarias a las motos de fabricación francesa y a la importación de motores de fabricación inglesa, pudieron crear sus propios prototipos. Nino Massó y Julio Fusté eran de la burguesía catalana y lo que hacían era que correr en carreras y después su moto se habían hecho, la hicieron en serie. Estos señores encargaban el chasis a Montpeó.
y el motor se importaba, normalmente era un Billes inglés. Y por último, Simó, para mí es el mejor de todos ellos. Es un señor que desde que tenía 8 y 12 añitos le gustó la moto y empezó a hacer, o sea, se hizo un motor propio con motor de KV y después ya hizo una moto propia de arriba a abajo, motor incluido. Motor inspirado en el DKV que él conocía muy a fondo, pero propio. También tuvo la suerte de que Primo de Rivera, el general, le dio una beca para fabricar motos con destino al ejército español. Estos son solo algunos ejemplos de emprendedores que intentaron con intensidad sacar adelante su pasión, pero que no llegaron a fabricar nada más que cortas series y que vieron frustradas sus ilusiones con la llegada del primer gobierno republicano, que con leyes que reducían los aranceles de la importación a los fabricantes europeos terminaron por disuadirles. Todas estas medidas significaron un retraso en el desarrollo de la fabricación nacional, no solo de motocicletas, sino de todo tipo de vehículos autopropulsados dedicados al uso privado. Un lastre que la Guerra Civil en España y la Segunda Guerra Mundial no ayudaron a mitigar. Fue una época de restricciones en la que se incautaron todos los automóviles, camiones y motocicletas para la lucha fratricida. La gasolina escaseaba, las fábricas se militarizaron y las importaciones se suspendieron. Al poco tiempo de terminar la guerra en España, comenzó la contienda mundial y el aislamiento primero y el embargo después sumergió al país en unos niveles de pobreza donde la prioridad se convirtió en buscar alimento, que tuvo que ser racionado ante la escasez. Frente al embargo internacional no hubo más remedio que producir o fabricar todos los productos necesarios, tanto de primera necesidad como los industriales, llegando a tener que producir combustible sintético a base de agua destilada y fermentos de plantas. El estado de pobreza en el que se encontraba España y la falta de ayuda exterior hacía muy complicada la fabricación de cualquier producto, a menos que se tuvieran los contactos adecuados con el nuevo régimen y una capacidad empresarial muy intuitiva. Este tipo de bicicleta denominado Suspenciclo Aura es de patente española. Unos amortiguadores, dentro de los cuales van alojados muelles en espiral, evitan a los ciclistas las incomodidades de los baches y permiten que la bicicleta pueda rodar por toda clase de terrenos. Puesto que en la Guerra Civil Española se destruye todo nuestro tejido industrial y a continuación hay que empezar de cero. ¿Cómo se empieza de cero? Pues en principio con bicicletas, que es el primer elemento de transporte individual. A esas bicicletas se les empiezan a acoplar motores auxiliares, como es el caso de las Colibrí o Mosquito. Crean un gran número de pequeños fabricantes, con unas producciones muy limitadas, porque quien hacía una bicicleta, con facilidad esa bicicleta le podía acoplar un motor, variando un poco su chasis, etcétera, y en definitiva tener un vehículo motorizado para poder desplazarse. Los Soriano, Luis Bejarano, Manuel Giró, Pedro Permanyer, los Sangla, don Paco Bultó, Rafael Onieva, toda esa gente que andaban comprando aluminio de los cacharreros que iban por las calles comprando cacerolas viejas y eso, para con eso fundir culatas y fundir cárteres y eso. No había posibilidad de importar nada, entonces tienen un mérito enorme. Decimos que las motos de los primeros años eran malas, pero es que con aquellos mimbres bastantes cestos hacían y duraban, o sea. El tejido industrial estaba deshecho y aquí hay que crear toda una industria autónoma de producción de componentes para el mundo de la motocicleta. Pero la verdad es que tenemos un gran ingenio para crear de la nada y aparecen grandes fabricantes españoles como es FEMSA, como es Acron, como es Vetor. Todavía hoy las llantas Acron de las motocicletas españolas son las llantas más buscadas, una de las llantas más buscadas aquí y en el extranjero por su gran calidad. Firmas como Lube, Montesa, Sanglas, Ultaco, Osa y Derby consiguieron romper la tendencia y dar paso al boom de los 50, auténtico origen del motociclismo español en lo que a popularidad y desarrollo se refiere. El primer paso se da en Madrid con Soriano. Soriano era un aristócrata español, emigrado a Francia para aprender automoción y cuando acaba la Guerra Civil Española
regresa a España y junto con Marqués de Salamanca de Madrid montan la fábrica Soriano. Esta moto era muy bajita y era una copia, una reproducción de la que él había hecho en Francia para ir a cazar por los bosques. Esta moto se hace en serie regular, no va mal del todo, pero el problema tiene que es muy bajita y ir 2 personas es muy complicado. Pero esta fue la primera en serie que se hizo y fue además una fábrica muy bien utillada en cuanto a medios de fabricación. Durante su estancia en el país vecino, Soriano participó en numerosas competiciones, llegando a fijar el récord mundial en 112 kilómetros por hora. Diseñó motores y vehículos como el Pedroso. Era una moto, era un engendro verdaderamente, ¿no? Dicen, nunca se confirmó, que aprovecharon las ruedas de trenes delanteros de avionetas, ¿no? Entonces una rueda de este tamaño, la moto era una enana absolutamente. Empezaron haciendo con motores hechos aquí, motor con cambio separado, pero era lo que había, tú, y la gente las compraba. Se llegaron a fabricar más de 100 unidades, pero los fallos en el sistema eléctrico impidieron el buen funcionamiento del motor. Tras numerosas pruebas, decidieron importar los motores de 122 centímetros cúbicos de Villiers, hasta que consiguieron la patente para fabricarlos en España, sacando numerosos modelos, hasta que en 1951 la llegada de las italianas Vespa y Lambretta truncó el proyecto del scooter Puma II. Con todo, se puede incluir a Soriano entre los precursores de la fabricación de motocicletas en el país, junto a Bejarano, Permanyer, Bultó y los hermanos Sanglas. OSA es la abreviatura de Orfeón Synchronics Sociedad Anónima, empresa basada en Barcelona y fundada por Manuel Giró, quien se dedicó a la producción de motores fueraborda y al equipamiento cinematográfico, llegando a tener más del 80% de la producción de proyectores de películas de 35 milímetros en España. En el año 40 se hace una moto propia con motor Villiers inglés y consigue importar 100 platos magnéticos, la parte más delicada de la moto en aquellos años. Pero no lleva el proyecto adelante porque tiene problemas de suministros de otras piezas y lo para. En el año 50, cuando ella ve que en España ya hay un mercado más o menos posible de proveedores, mueve la carga con una motocicleta copiada de la Deco alemana, muy avanzada tecnológicamente. Su nombre era OSA 125. Su fiabilidad, fácil mantenimiento y buen funcionamiento hicieron que se vendieran alrededor de 80.000 unidades, todo un éxito para un primer modelo. Posteriormente se fabricó un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos. En 1960, OSA fabrica su primer modelo de 4 tiempos, la 175 Gran Turismo, en la que se cambió al pie derecho el accionamiento del cambio. Su potencia, el bastidor y sus poderosos frenos para la época la hicieron muy conocida. Sin embargo, OSA decidió abandonar la producción en 1963 en favor de los modelos de 2 tiempos, más baratos de producir y más fáciles de vender. Durante la segunda mitad de los años 60 y la primera de los 70, OSA empieza a competir junto con otras marcas españolas, Bultaco y Montesa, por la primacía en los campeonatos de trial, enduro y motocross, esfuerzo que dio a conocer a estas marcas en todo el mundo. La TR80 da unos breves momentos de gloria y un respiro, pese a lo cual cierra a mitad de los años 80. A finales de los años 20, Luis Bejarano Muga corrió con algunas de las mejores motos del momento, como la belga FN y las inglesas Rouge, Douglas y Veroset, llegando incluso en 1931 a importar las Douglas y plantearse la fabricación bajo licencia, pretensión que la guerra civil truncó de cuajo. Sobre 1943 aparece el prototipo que se llama LBM por Luis Bejarano Muga y es una copia de una Terrot francesa. Pero la serie se inaugura en 1945 más o menos. Luget, de arrancada, de inicios, supera por mucho a Montesa de Soriano, se hace la llena del mercado, es un buen diseño, va muy bien.
Sobre todo a partir del año 52, cuando se une a la NSU alemana, hace una sociedad en la cual los alemanes no aportan dinero sino maquinaria muy moderna. Y Lube empieza a subir sus matriculaciones. En los 60 existía una gran rivalidad en el mercado internacional de las motos de tamaño medio. Las masivas importaciones y los desesperados intentos de Lube por introducirse en el mercado de los coches en detrimento de las motocicletas acabó por ahogar financieramente a Lube, por lo que Luis Bejarano decidió dar por finalizada su aventura en 1967 vendiendo su fábrica. A ver, los hermanos Sanglas eran dos jóvenes estudiantes de ingeniería, cogen el gusanillo de la mecánica y deciden fabricar motos en España, pero todo lo opuesto a los demás, es decir, motos de 4 tiempos y gran cilindrada, destinada principalmente a las Fuerzas Armadas. Y diseñan una moto propia, cogiendo lo mejor que hay en Europa. Distribución AJS, chasis BMW, bajos de KV, es decir, lo mejor de Europa, y hace una moto propia, un diseño propio, y la moto, bien, no tiene ningún problema, va bastante bien, y aparece en el mercado en 1945. Con una construcción artesanal durante los primeros años fabrican pocas unidades y no es hasta 1949 cuando, ante el aumento de la demanda, se plantean la producción en serie de una versión de 500 centímetros cúbicos. Tras numerosas pruebas y muchísimos cambios, es en 1953 cuando presentan los dos modelos de 350 y 500 centímetros cúbicos que marcarían una época al ser adquiridos por la Guardia Civil y la mayor parte de los organismos oficiales. Durante años mantuvo su producción estable, 2.000 unidades al año, sacando nuevos modelos y aportando sucesivas innovaciones como los frenos de disco y los cambios de 5 velocidades. Él veía que el futuro era de Japón y se fue a Japón a hablar con ellos y, cosa rarísima, lo cual demuestra hasta qué punto los Sanglas eran señores muy inteligentes, muy avezados, consiguieron que Yamaha les cediese los derechos para importar a España sus motores sin ningún problema, cosa que nunca habían hecho con nadie. Y así empezaron a salir las Sanglas con motor Yamaha. Pero, repito, los bancos quieren resultados. Y fueron los bancos quienes propiciaron que Sanglas pasase a Yamaha. El inicio de la historia de Montesa debe situarse en 1944, cuando el joven industrial barcelonés Pere Permanyer, a sus 33 años, inicia la evolución de su industria de fabricación de gasógenos para la automoción, ampliando su actividad hacia el sector de las motocicletas. Y a mi padre se le ocurrió, como era una época de penuria de gasolina, que no había, empezaron a ver los primeros coches, a comprar un gasógeno a los coches, en vez de gasolina iban con cáscara de avellana. El año 44 empezó a abrirse un poco la mano, empezaba a haber ya posibilidades de tener gasolina, empezaron a pensar qué se podía hacer con la pequeña industria que ya tenía. Un colaborador de él le presentó a su cuñado, Francisco Xavier Bultó, que era un gran aficionado a las motos, a los coches, a las carreras, y se encontraron el fabricante, el industrial, y el forofo de carreras, de velocidad y deportivo. Se asociaron los dos y aquí empezó el año 45 la historia de Montesa. Paco Bultó, cuando pasa a la Guerra Española, su primer paso es montar una fábrica de pistones y segmentos. Y después, en el 44, ya con Permanyer, es cuando deciden hacer las motos. La mezcla del espíritu deportivo y de aventura que existía desde la fundación de la empresa, junto a la necesidad de probar las motocicletas para completar su desarrollo, dio pie a que se organizara en julio del mismo año 45 una ascensión al balneario de Caldas de Boí, a donde ningún vehículo motor había llegado hasta entonces, ya que no había carreteras ni caminos. 5 motocicletas alcanzaron el objetivo y los pilotos, verdaderos héroes precursores del motociclismo de montaña.
estábamos en un país que salía de una guerra, no había maquinaria, no habían procesos, era todo muy manual, había que comprar en el exterior muchas piezas, pues los neumáticos, los carburadores, se compraba mucha cosa y las series, evidentemente, al empezar una industria, eran series pequeñas, de cientos de motos, de unas pocas miles al año, pero cada año iban avanzando en pudiendo importar maquinaria. Incluso una vez no habían permisos de importación de maquinaria, no daban permisos y solo lo daban a aquel que exportaba. Entonces a mi padre se le ocurrió, tenía un amigo que tenía una bodega en Vilafranca y crearon un vino que se llamaba un vino Montesa. Entonces exportó una partida de estas botellas de vino y a cambio pudo importar maquinaria y rodamientos que aquí no habían. Mientras tanto, Paco Bultó diseñaba los prototipos junto a su amigo Carlas Carreras, también ingeniero, que le ayudó en los primeros desarrollos. En 1946, Montesa participó por primera vez en una competición internacional. Fue el 5 de mayo en el Gran Premio Internacional de Barcelona, celebrado en el circuito de Montjuïc, y que se saldó con victoria en la carrera de 125 centímetros cúbicos ante el aplauso entusiasta del público aficionado y sorprendido ante la potente aparición de aquellas motos españolas. Aquel año ganaron también los campeonatos de España de 100 y 125 centímetros cúbicos. La evolución técnica continuó, mejorando la producción durante los siguientes años de la lenta expansión. Y en febrero de 1953 se presentó la Montesa Brio 90, un modelo de línea más estilizada y con espíritu deportivo que lleva por primera vez el carburador en la parte trasera del cilindro, además de importantes modificaciones en el motor que desarrollaban mayor potencia y velocidad de aceleración. Un modelo de concepto más utilitario, la Brio 80, se presentó al año siguiente en la Feria de Muestras de Barcelona. La nueva Montesa estaba dotada de ruedas más pequeñas y neumáticos de balón. La conducción de este modelo era más suave y resultaba más apta para llevar a otro pasajero, una opción muy necesaria en aquellos días. En febrero de 1954, una motocicleta tipo sprint participó en el Gran Premio Internacional de Velocidad en competencia con las mejores marcas de la época. El éxito obtenido da a conocer la marca Montesa a nivel internacional. A finales de los años 50, Montesa decide comprar unos terrenos para hacer una fábrica nueva y hay que limitar los gastos. Le propone a Bultó cerrar las carreras o, por lo menos, aminorarlas, y Bultó no lo acepta. Bultó era su vida y quería carreras, con lo cual hace que ambos socios se separen. Bultó y su equipo bautizaron a la nueva marca como Bultaco. La aparición de un nuevo competidor inesperado y la evolución positiva del mercado contribuirá a que Montesa reconsidere su vuelta a las competiciones. En 1959 se realiza el primer embarque de motocicletas exportadas al Japón, lo cual fue considerado como un hito sensacional. Mientras tanto, Leopoldo Milá trabaja intensamente en el proyecto Impala. Leopoldo Milá asume ya una importancia que estaba un poco de segundo en aquel momento, asume la importancia de diseñar un nuevo modelo con un motor monobloc, porque desde el año 45 el motor poco había variado, y asume el reto de diseñar un nuevo motor, un nuevo chasis y una nueva línea. De aquí sale la famosa Impala, que obtuvo el Delta de Oro al diseño industrial, y además esta moto fue probada en una travesía por África, que 5 expedicionarios con un jeep y 3 Montesas se fueron a la Ciudad del Cabo y hacia España 20.000 kilómetros en aquella época en condiciones dificilísimas y con unos prototipos de motos que aguantaron perfectamente, y fue el bautismo de fuego de este motor que en las 3 motos aguantó perfectamente los 20.000 kilómetros en condiciones durísimas. Todavía hoy se pueden ver Impalas circulando por las calles de Barcelona, hecho totalmente insólito tratándose de un producto diseñado en 1961. La Montesa Impala fue premiada por el mejor diseño industrial en 1962. Entonces, la compañía tenía 460 empleados y una producción de más de 11.000 unidades al año. Las motos de turismo tenían un mercado, en cierta manera, limitado. Vino un poco la moda de hacer trial, motocross, y a todos los fabricantes de aquí se nos ocurrió un poco lo mismo, que era hacer motos de carretera para ir por ciudad y además para ir por el campo.
Esto permitió los grandes éxitos y el desarrollo de estas motos, de trial y de motocross, tanto que se empezaron a exportar por toda Europa, incluso a Estados Unidos, siendo evidentemente las marcas catalanas las primeras en ventas en Europa y en Estados Unidos. En 1968 se empezaron a producir las Capra 250 y la 360 GP, con diseño claramente diferenciado del estilo Impala. Los éxitos deportivos de estas máquinas culminaron con las victorias en los campeonatos nacionales de Bélgica, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos. En el año 1968 se celebra el primer campeonato de España de trial. El sorprendente ganador es Pedro Pi, que vence a la potente escuadra Bultaco. Pi gana también las otras dos pruebas puntuables, el trial de Barcelona y el de Madrid, de manera que se proclama primer campeón de España de trial. Montesa ya tiene una moto competitiva y su nombre comercial será el Decota 247. Su innovador diseño con depósito y sillín integrados obtiene el Delta de Plata al mejor diseño industrial. Las motos españolas han estado presentes en muchos museos del mundo. Tenemos aquí un ejemplo paradigmático que es la Cota 247 de Montesa, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por su diseño tan precioso, teniendo en cuenta que es una moto de la década de los 60, ¿no? Que no estamos hablando de una moto que se ha fabricado hace pocos años, sino una moto fabricada en la década de los 60 y que está en un museo tan importante como el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero la victoria más esperada se produce en el año 1980 con Ulf Karlsson, que se proclama campeón del mundo con el prototipo de la que será la futura Cota 349. Montesa ganaría el título de marcas ese mismo año y el siguiente. Fueron unos años de gran auge técnico, deportivo, industrial y de ventas. Años más tarde, cuando empezaron a aparecer los modelos japoneses, con muchos más medios, empezaron a sacarnos del mercado. Hay que tener en cuenta que Montesa, por ejemplo, que era uno de los primeros fabricantes en España, podía hacer 20-25 mil motos al año. En Honda, en aquellas épocas, hacía 10.000 al día. En todo el mundo, 10.000 motos cada día. O sea, el 2 de enero ya había hecho lo que Montesa hacía en todo un año. Entonces, este potencial de los japoneses nos sacó de la exportación, hubo problemas económicos y a partir de finales de los 70 las fábricas españolas empezaron a tener su crisis. Montesa, tratando de evitar el cierre, efectuó un esfuerzo enorme por adquirir fuera de España una dotación de equipo y maquinaria moderna. Sin embargo, este esfuerzo significaba una perversa paradoja. Las nuevas tecnologías y la bajada de las ventas por la crisis implicaban una reducción de plantilla, pero las condiciones sociales no eran las mejores para que se aceptara una medida tan drástica para la supervivencia de la empresa. Hubo huelgas y escasa protección institucional en los momentos clave. En el año 85 teníamos también, era un poco la única fábrica que quedaba de motos con muchos problemas económicos. Entonces surgió la oferta de Honda de asociarnos con ellos. Nos pareció que era una manera de salvar sobre todo la industria por un lado y la gente que colaboraba y que trabajaba en la empresa. Hicimos una apuesta, nos unimos con ellos. Hoy día la sociedad se llama Montesa Honda, importan motos de Japón, fabrican motos de 650 aquí en España y también fabrican la Cota antigua con nuevos motores y que se llama Montesa. O sea, así un poco ha perdurado el nombre de Montesa, quizá con la primera marca del mundo de motos. La historia de Bultaco ha ido paralela a la de Montesa, tanto en los éxitos como en las decepciones, y es otra de las referentes en el desarrollo y el auge del motociclismo en España. En 1958, Bultó se marchó de Montesa después de que el Consejo de Administración decidiera abandonar la competición. Bultaco siempre ha seguido la competición, el deporte desde sus orígenes. De hecho, el nacimiento de Bultaco está motivado por el abandono de la firma Montesa del mundo de la competición. Don Paco Bultó siempre había dicho que la bandera, el
la venta comercial seguiría la bandera de cuadros. No había mejor banco de pruebas que las propias competiciones. Entonces, es algo que se lleva, es un exponente general en la marca, desde su logotipo, ese dedo pulgar que indica que todo va bien en la carrera, hasta toda la labor que hizo de fomento de la competición, de apoyo a los pilotos y sobre todo intentando recoger no solamente el ámbito de la velocidad, sino el auge de lo que supone en España la moto de campo y en todas sus modalidades. El pulgar en alto había nacido y con él modelos hoy míticos como la Striker, Metralla, Mercurio, Pursan, Lobito, Matador, Alpina y Serpa T, que marcaron una época en la historia del motociclismo. La moto que gana el campeonato del mundo es la moto que más se vende en ese momento, atraído porque, lógicamente, es la mejor moto, la más competitiva. Eso es lo que hace que Bultaco empiece a vender muchísimas motos en Estados Unidos, en Australia y en todos los sitios. La marca creció y entró en competencia con Montesa y con la también española Osa, por el dominio de las especialidades motociclistas del campo. Los éxitos de Bultaco son ya del primer día. Es decir, Bultaco empieza a vender motos en marzo del 59 y en abril ya está corriendo en carreras y ganando carreras. Es decir, Bultaco ya, la serie nació con los circuitos y murió con los circuitos. Lo que don Paco quería, y por eso se marcha de Montesa, era el desarrollo de la competición, porque era el desarrollo de sus ventas. Empieza el desarrollo también de la moto de campo. La moto de campo, un objeto lúdico, en manos de grandes pilotos como Sammy Miller y como pilotos españoles Pedro Pi, etcétera, logra tener una producción, entrar en una producción de primera categoría y que sobre todo, al ganar las grandes pruebas de motociclismo de campo, en trial, en cross o en enduro, los países extranjeros, es el caso de Estados Unidos, se fijen en la producción española, se fijen en las motos españolas y empiecen a importarlas de una forma muy grande. Esto es el siglo de oro, vamos a decirlo así, del motociclismo español, porque se llega a exportar hasta el 80% de la producción nacional. Aquí unidas tenemos dos motos separadas por 2 décadas. Son 2 prototipos de Bultaco, primero y último de una saga que marcó hitos en el mundo del motocross. Se trata de uno de los primeros prototipos de Sherpa S, lo primero que utiliza Bultaco para motocross, y de una moto que prácticamente quedó inédita, que es la Pursan MK15, en este caso en cilindrada 125. Es una moto que, aunque la vean con esta línea agresiva y moderna, es joven, pero ya ha cumplido 26 años. Bultaco inicia su andadura dentro del motocross con unos primeros modelos denominados Sherpa S, donde su principal cualidad es la fiabilidad y la dureza de su motor de 4 velocidades. Este motor causa admiración durante todas las competiciones en las que participa, de manera que hasta incluso la firma Rickman inglesa, grandes fabricantes de motocicletas, incorpora estos motores de 4 marchas en sus chasis, creando la que está denominada como la Pursan Métis o Rickman Métis. Esta moto es de 360 centímetros cúbicos, monocilíndrica, y se vendió exclusivamente en Estados Unidos. Es una moto de enduro, bastante pesada, pero muy de acorde con los gustos americanos. Es relativamente difícil haberla podido ver rodando en España. Tenemos esta moto que es un prototipo, se hizo especialmente para correr en los 2 días internacionales del Escorial y es una moto denominada Matador. El modelo en concreto es una MK2 y es un prototipo de serie de la fábrica, y con estas se cosecharon bastantes triunfos en aquella época. Esta es la Metralla MK2, tiene un magnífico récord, y es que en su día esta moto era la moto más veloz de 250 en 2 tiempos que se fabricaba en el mundo. Conseguía la friolera de 165 km por hora, pero tenemos que tener en cuenta el tipo de frenos y el tipo de carreteras que teníamos. Este prototipo de moto es puramente de fabricación
para los pilotos de la casa y no se llegó a fabricar, aunque hubo intentos de hacer una moto similar para el público, pero no se llegó a culminar el modelo y se quedó exclusivamente en moto de fábrica. Se crearon exclusivamente para correr las 24 horas de Montjuïc. Esta en concreto tiene bastantes piezas que en su día se utilizaron en la competición. En concreto, en el año 1970, el cilindro de esta moto estuvo rodando las 24 horas. A pesar de sufrir desperfectos, aguantó las 24 horas y llegaron a ganar esta carrera mítica. La crisis del petróleo acabó con Bultaco y Osa, y Montesa necesitó de ayuda estatal y finalmente de capital japonés. Dos estampas definen a Derbi. La primera, un ciudadano rural montado en un ciclomotor que pertenece a la historia de este país y del que llegaron a fabricarse 500.000 de unidades. La segunda imagen es la de un hombre con casco decorado con 3 rayas negras y montado sobre una moto roja como el fuego. Ángel Nieto corrió con muchas marcas, pero la leyenda le recuerda sobre una de las balas rojas de Mollet. El sueño de un ciclista llamado Simeó Rabassa y Singla dio origen a un imperio tan sobrio que ha sido el único en sobrevivir en el sector español. En el año 22, mi abuelo Simeón Rabassa, junto a su hermano José Rabassa, fundan un taller de reparación de bicicletas. Con lo cual se forma Industria Rabassa a partir de los chasis de bicicleta, que es en realidad donde él tiene realmente su conocimiento base. Su negocio sobrevivió a la guerra y dio un salto de calidad en 1950 con la aparición del SRS, un ciclomotor de fabricación completamente propia. Porque luego como empresa se separó, pero una estaba como Bicicleta Rabassa y luego fue cuando salió el nombre de Derbi, de Derivados Bicicletas. En los años 50 se pensó en desarrollar una moto ya de más grande cilindrada, porque se pasó de una motocicleta que le llamaron SRS, que llevaba las siglas de mi abuelo, Simeón Rabassa Singla, y de allí se desarrollaron varios modelos en 2,5 y 3,5. En 1961 se alumbra un mito, la Antorcha, un ciclomotor de 49 centímetros cúbicos en el que se han desplazado millones de españoles. El éxito de Antorcha fue más que nada debido a la gran cantidad de gente que está dispuesta a comprar un producto fiable, robusto y económico. Esas son las 3 razones por las cuales se vendía. Era una moto que no se rompía casi nunca, iba muy bien y no consumía apenas gasolina. Años más tarde, en 1977, otro ciclomotor automático, Derbi Variant, será construido durante más de 20 años. Hasta tal punto fue así que mientras para media España un ciclomotor se llamaba Vespino, para la otra media se llamaba Derbi Variant. La Variant es un vehículo del todo revolucionario. Entendámonos, revolucionario me refiero a lo que es la concepción como moto. Es decir, parte de la base de un chasis formado por 2 mitades y soldado por puntos, es decir, soldado una máquina, que en su época fue un robot, y lleva un motor muy especial porque es un motor que lleva el eje del basculante en la zona de piñón de arrastre. Es un elemento coaxial que se llama y bueno, es un vehículo eminentemente destinado a un sector joven. A finales de los años 60, un mecánico madrileño dispuesto a todo, Ángel Nieto, llega a Derbi. Realmente la época de Nieto fue una época que nos permitió conseguir un gran volumen de ventas, porque en ese momento teníamos una moto que fue la Antorcha, dedicada totalmente a un público seguidor de las carreras de Ángel. Es decir, teníamos una cosa muy relacionada con otra. Tanto Ángel como las motos se vendían porque Ángel gana carreras. Creo que eso ha sido un binomio que en su época significó tanto la consagración de Ángel como corredor
como la consagración de Derbi como fabricante de motos. Ángel Nieto se proclama campeón mundial de motorismo en la categoría de 50 centímetros cúbicos y subcampeón también mundial en la de 125. Su éxito rebasa las fronteras y se rubrica en los grandes premios del extranjero. Con su triunfo en el de la República Democrática Alemana, logra el título de campeón. En el 70, 71 y 72, ese último año, en 50 y 125 centímetros cúbicos, Nieto y Derbi vuelven a ser los mejores del mundo. Las victorias para la marca, para Derbi, eran lo más importante, porque, como siempre nos gusta decir a nosotros, en las carreras nosotros íbamos a ganar, no a participar, porque ganando era como se conseguía pues, todos los resultados que íbamos a buscar. Las victorias, aparte de lo que te da, que es un resultado final, que es lo mejor de todo lo que has hecho, has trabajado, era el que se hablara de Derbi como marca. Porque si no ganas, no hablas. O sea, hay que ser el primero, el segundo ya no cuenta. Nieto y Derbi son desde entonces una imagen triunfante e indisoluble. A esos 5 títulos habría que añadir otros 4 más, con Jorge Martínez Aspar en el 86, 87 y 88 y con Champi Herreros también en 1988. En la frontera del siglo XXI, 1999, Derbi anuncia el regreso del tándem Nieto-Derbi. La continuación de la saga de Nieto, porque su hijo Pablo pues ha sido un corredor que siempre ha estado con muchas ganas, hace realmente bien. Nosotros hemos intentado hacer una moto para su estilo de pilotaje, que en ocasiones han sido contactos muy íntimos. Es decir, una moto, hemos logrado una moto competitiva y él también ha dado todo el 100%. Espero que tengan mucha suerte. Con innumerables variaciones a lo largo de este tiempo, en la actualidad Derbi ha aceptado el reto de japoneses e italianos abriendo una fábrica en China en 1997 e incorporando una amplia gama en constante evolución. Y hay un proyecto en marcha tanto de los coleccionistas como de las instituciones para que se cree el Museo de la Motocicleta Española aquí en Alcalá de Henares. Aparte de las colecciones de los hermanos Lozano y las colecciones de Ignacio Medina, que van a ser los elementos fundamentales del museo, tanto el Ayuntamiento de Alcalá de Henares como la Comunidad de Madrid están financiando la rehabilitación de la antigua fábrica GAL para montar allí el Museo de la Motocicleta. Nosotros en este país hemos tenido siempre la carga de que los políticos siempre han estado en contra del mundo de la moto. Este es un hecho constatable, pero constatable desde 1900 hasta nuestros días. O sea, realmente, si uno ve la historia del motociclismo español, la administración española siempre se ha olvidado del mundo de la moto y siempre ha obviado las grandes fábricas españolas de motos. No sabemos por qué, pero somos el hermano pobre de la motorización española cuando hemos motorizado este país de cabo a rabo. Así de claro. Y si ya entramos dentro del mundo de la iniciativa privada, que está ligado al mundo de la administración, últimamente el tema de los seguros llega a ser terrorífico. Cuesta en muchas ocasiones más caro hacerse un seguro de un scooter que comprar un scooter de segunda mano. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que nuestros jóvenes están circulando con scooter sin seguro, lo cual crea un conflicto social y unos problemas sociales de primera categoría. En España circulan más de 1,5 millones de motocicletas y ciclomotores, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico. Estamos por detrás de Alemania, Gran Bretaña e Italia. En Barcelona, la provincia con mayor número de vehículos de 2 ruedas, se concentran casi 400.000. Madrid le sigue con 170.000. En el mercado español pueden encontrarse 500 modelos de motocicletas nuevas. La oferta de ciclomotores es algo menor, con 190 modelos y 32 fabricantes. Solo en un año se han matriculado 1.568 unidades de la Honda CBR 600, lo que la convierte en la moto más vendida de España.
En el mundo se han fabricado 16 millones de Vespas desde 1946. En los 55 años que lleva en el mercado se han lanzado hasta 96 versiones diferentes. Es líder de ventas en Europa. La tradición de los grandes pilotos españoles continúa. El interés del público español al respecto de la moto es constante y bueno, se han superado momentos duros como los que hubo hace poco, hace como 3 años, en los cuales el mundo del seguro intervino decididamente en las pocas ventas de las motos por su gran precio. Así que, bueno, tenemos a un campeón del mundo novedoso como es Daniel Pedrosa y sobre todo una gran saga detrás en las distintas actividades del mundo de la moto, trial, campo, en cross, enduro, en sitios punteros. Y bueno, una gran atracción, aparte también de que el cambio de legislación al respecto de poder circular con el carnet de conducir tipo B, motos de hasta 125 centímetros cúbicos, ha hecho llegar a mucha gente al mundo de la motocicleta, porque lo que está clarísimo es que se demuestra que la moto es un elemento fundamental e imprescindible en el circuito urbano, en la situación de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades para aligerar el tráfico por su comodidad, por su rapidez, etcétera. La conclusión que podemos sacar de todas estas experiencias industriales es que la labor de unos pocos emprendedores que con muchas dificultades consiguieron vencer trabas de todo tipo situó a sus motocicletas y ciclomotores a un nivel equiparable al de las grandes potencias industriales y que bien por la falta de visión de los gobernantes o la mala gestión de las empresas se vieron abocados a su desaparición o a la fusión en el mejor de los casos. Estos son solo algunos ejemplos de emprendedores que intentaron con intensidad sacar adelante su pasión, pero que no llegaron a fabricar nada más que cortas series y que vieron frustradas sus ilusiones con la llegada del primer gobierno republicano, que con leyes que reducían los aranceles de la importación a los fabricantes europeos terminaron por disuadirles. Todas estas medidas significaron un retraso en el desarrollo de la fabricación nacional, no solo de motocicletas, sino de todo tipo de vehículos autopropulsados dedicados al uso privado. Un lastre que la Guerra Civil en España y la Segunda Guerra Mundial no ayudaron a mitigar. Fue una época de restricciones en la que se incautaron todos los automóviles, camiones y motocicletas para la lucha fratricida. La gasolina escaseaba, las fábricas se militarizaron y las importaciones se suspendieron. Al poco tiempo de terminar la guerra en España comenzó la contienda mundial y el aislamiento primero y el embargo después sumergió al país en unos niveles de pobreza donde la prioridad se convirtió en buscar alimento, que tuvo que ser racionado ante la escasez. Frente al embargo internacional no hubo más remedio que producir o fabricar todos los productos necesarios, tanto de primera necesidad como los industriales, llegando a tener que producir combustible sintético a base de agua destilada y fermentos de plantas. El estado de pobreza en el que se encontraba España y la falta de ayuda exterior hacía muy complicada la fabricación de cualquier producto, a menos que se tuvieran los contactos adecuados con el nuevo régimen y una capacidad empresarial muy intuitiva. Este tipo de bicicleta denominado Suspenciclo Aura es de patente española. Unos amortiguadores, dentro de los cuales van alojados muelles en espiral,
evitan a los ciclistas las incomodidades de los baches y permiten que la bicicleta pueda rodar por toda clase de terrenos. Puesto que en la Guerra Civil Española se destruye todo nuestro tejido industrial y a continuación hay que empezar de cero. ¿Cómo se empieza de cero? Pues en principio con bicicletas, que es el primer elemento de transporte individual. A esas bicicletas se les empiezan a acoplar motores auxiliares, como es el caso de las Colibrí o Mosquito. Crean un gran número de pequeños fabricantes, con unas producciones muy limitadas, porque quien hacía una bicicleta, con facilidad a esa bicicleta le podía acoplar un motor, variando un poco su chasis, etcétera, y en definitiva tener un vehículo motorizado para poder desplazarse. Los Soriano, Luis Bejarano, Manuel Giró, Pedro Permanyer, los Angla, don Paco Bultó, Rafael Onieva, toda esa gente que andaban comprando aluminio de los cacharreros que iban por las calles comprando cacerolas viejas y eso, para con eso fundir culatas y fundir cárteres y eso. No había posibilidad de importar nada, entonces tienen un mérito enorme. Decimos que las motos de los primeros años eran malas, pero es que con aquellos mimbres bastantes cestos hacían y duraban, o sea. El tejido industrial estaba deshecho y aquí hay que crear toda una industria autónoma de producción de componentes para el mundo de la motocicleta. Pero la verdad es que tenemos un gran ingenio para crear de la nada y aparecen grandes fabricantes españoles como es FEMSA, como es Acron, como es Vetor. Todavía hoy las llantas Acron de las motocicletas españolas son las llantas más buscadas, una de las llantas más buscadas aquí y en el extranjero por su gran calidad. Firmas como Lube, Montesa, Sanglas, Bultaco, Osa y Derby consiguieron romper la tendencia y dar paso al boom de los 50, auténtico origen del motociclismo español en lo que a popularidad y desarrollo se refiere. El primer paso se da en Madrid con Soriano. Soriano era un aristócrata español, emigrado a Francia para aprender automoción y cuando acaba la Guerra Civil Española regresa a España y junto con Marqués de Salamanca de Madrid montan la fábrica Soriano. Esta moto era muy bajita y era una copia, una reproducción de la que él había hecho en Francia para ir a cazar por los bosques. Esta moto se hace en serie regular, no va más del todo, pero el problema tiene que es muy bajita y hay dos personas es muy complicado. Pero esta fue la primera en serie que se hizo y fue además una fábrica muy bien utilizada en cuanto a medios de fabricación. Durante su estancia en el país vecino, Soriano participó en numerosas competiciones, llegando a fijar el récord mundial en 112 kilómetros por hora. Diseñó motores y vehículos como el Pedroso. Era una moto, era un engendro verdaderamente, ¿no? Dicen, nunca se confirmó, que aprovecharon las ruedas de trenes delanteros de avionetas, ¿no? Entonces una rueda de este tamaño, la moto era una enana absolutamente. Empezaron haciendo con motores hechos aquí, motor con cambio separado, pero era lo que había, y la gente las compraba. Se llegaron a fabricar más de 100 unidades, pero los fallos en el sistema eléctrico impidieron el buen funcionamiento del motor. Tras numerosas pruebas, decidieron importar los motores de 122 centímetros cúbicos de Villiers, hasta que consiguieron la patente para fabricarlos en España, sacando numerosos modelos, hasta que en 1951 la llegada de las italianas Vespa y Lambretta truncó el proyecto del scooter Puma II. Con todo, se puede incluir a Soriano entre los precursores de la fabricación de motocicletas en el país, junto a Bejarano, Permanyer, Bultó y los hermanos Sanglas. OSA es la abreviatura de Orfeón Synchronic Sociedad Anónima, empresa basada en Barcelona y fundada por Manuel Giró, quien se dedicó a la producción de motores fuera borda y al equipamiento cinematográfico, llegando a tener más del 80% de la producción de proyectores de películas de 35 milímetros en España. En el año 40 se hace una moto propia con motor Villiers inglés y consigue importar 100 platos magnéticos, la parte más delicada de la moto en aquellos años. Pero no lleva el proyecto adelante porque tiene problemas de suministros de otras piezas. Y lo para.
En el año 50, cuando ella ve que en España hay un mercado más o menos posible de proveedores, mueve la carga con una motocicleta copiada de la DKV alemana, muy avanzada tecnológicamente. Su nombre era OSA 125. Su fiabilidad, fácil mantenimiento y buen funcionamiento hicieron que se vendieran alrededor de 80.000 unidades, todo un éxito para un primer modelo. Posteriormente se fabricó un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos. En 1960, OSA fabrica su primer modelo de 4 tiempos, la 175 Gran Turismo, en la que se cambió al pie derecho el accionamiento del cambio. Su potencia, el bastidor y sus poderosos frenos para la época la hicieron muy conocida. Sin embargo, OSA decidió abandonar la producción en 1963 en favor de los modelos de 2 tiempos, más baratos de producir y más fáciles de vender. Durante la segunda mitad de los años 60 y la primera de los 70, OSA empieza a competir junto con otras marcas españolas, Bultaco y Montesa, por la primacía en los campeonatos de trial, enduro y motocross, esfuerzo que dio a conocer a estas marcas en todo el mundo. La TR80 da unos breves momentos de gloria y un respiro, pese a lo cual cierra a mitad de los años 80. A finales de los años 20, Luis Bejarano Muga corrió con algunas de las mejores motos del momento, como la belga FN y las inglesas Rouge, Douglas y Veroset, llegando incluso en 1931 a importar las Douglas y plantearse la fabricación bajo licencia, pretensión que la guerra civil truncó de cuajo. Sobre 1943 aparece el prototipo que se llama LBM por Luis Bejarano Muga y es una copia de una Terrot francesa. Pero la serie se inaugura en 1945 más o menos. Lubet, de arrancada, de inicios, supera por mucho a Montesa de Soriano, se hace la llena del mercado, es un buen diseño, va muy bien. Sobre todo a partir del año 52, cuando se une a la NSU alemana, hace una sociedad en la cual los alemanes no aportan dinero sino maquinaria muy moderna. Y Lubet empieza a subir sus matriculaciones. En los 60 existía una gran rivalidad en el mercado internacional de las motos de tamaño medio. Las masivas importaciones y los desesperados intentos de Lube por introducirse en el mercado de los coches en detrimento de las motocicletas acabó por ahogar financieramente a Lube, por lo que Luis Bejarano decidió dar por finalizada su aventura en 1967 vendiendo su fábrica. A ver, los hermanos Anglers eran 2 jóvenes estudiantes de ingeniería, cogen el gusanillo de la mecánica y deciden fabricar motos en España, pero todo lo opuesto a los demás, es decir, motos de 4 tiempos y gran cilindrada, destinada principalmente a las Fuerzas Armadas. Y diseñan una moto propia, cogiendo lo mejor que hay en Europa. Distribución AJS, chasis BMW, bajos de KV, es decir, lo mejor de Europa, y hacen una moto propia, un diseño propio, y la moto, bien, no tiene ningún problema, va bastante bien, y aparece en el mercado en 1945. Con una construcción artesanal durante los primeros años fabrican pocas unidades y no es hasta 1949 cuando, ante el aumento de la demanda, se plantean la producción en serie de una versión de 500 centímetros cúbicos. Tras numerosas pruebas y muchísimos cambios, es en 1953 cuando presentan los 2 modelos de 350 y 500 centímetros cúbicos que marcarían una época al ser adquiridos por la Guardia Civil y la mayor parte de los organismos oficiales. Durante años mantuvo su producción estable, 2.000 unidades al año, sacando nuevos modelos y aportando sucesivas innovaciones como los frenos de disco y los cambios de 5 velocidades. Él veía que el futuro era de Japón y se fue a Japón a hablar con ellos y, cosa rarísima, lo cual demuestra hasta qué punto los Anglers eran señores muy inteligentes, muy avezados, consiguieron que Yamaha les cediese los derechos para importar a España sus motores sin ningún problema, cosa que nunca habían hecho con nadie. Y así empezaron a salir las Anglers con motor Yamaha. Pero, repito, los bancos quieren resultados. Y fueron los bancos quienes propiciaron que Sanglas pasase a Yamaha.
El inicio de la historia de Montesa debe situarse en 1944, cuando el joven industrial barcelonés Pere Permanyer, a sus 33 años, inicia la evolución de su industria de fabricación de gasógenos para la automoción, ampliando su actividad hacia el sector de las motocicletas. Y a mi padre se le ocurrió, como era una época de penuria de gasolina, que no había, empezaban a ver los primeros coches, a comprar un gasógeno a los coches, en vez de gasolina iban con cáscara de avellana. El año 44 empezó a abrirse un poco la mano, empezaba a haber ya posibilidades de tener gasolina, empezaron a pensar qué se podía hacer con la pequeña industria que ya tenía. Un colaborador de él le presentó a su cuñado, Francisco Xavier Bultó, que era un gran aficionado a las motos, a los coches, a las carreras, y se encontraron el fabricante, el industrial, y el forofo de carreras, de velocidad y deportivo. Se asociaron los dos y aquí empezó el año 45 la historia de Montesa. Paco Bultó, cuando pasa a la Guerra Civil Española, su primer paso es montar una fábrica de pistones y segmentos. Y después, en el 44, ya con Permanyer, es cuando deciden hacer las motos. La mezcla del espíritu deportivo y de aventura que existía desde la fundación de la empresa, junto a la necesidad de probar las motocicletas para completar su desarrollo, dio pie a que se organizara en julio del mismo año 45 una ascensión al balneario de Caldas de Boí, a donde ningún vehículo motor había llegado hasta entonces, ya que no había carreteras ni caminos. 5 motocicletas alcanzaron el objetivo y los pilotos, verdaderos héroes precursores del motociclismo de montaña. Estábamos en un país que salía de una guerra, no había maquinaria, no habían procesos, era todo muy manual, había que comprar en el exterior muchas piezas, pues neumáticos, los carburadores, se compraba mucha cosa y las series, evidentemente, al empezar una industria, eran series pequeñas, de cientos de motos, de unas pocas miles al año, pero cada año iban avanzando en pudiendo importar maquinaria. Incluso una vez no habían permisos de importación de maquinaria, no daban permisos y solo lo daban a aquel que exportaba. Entonces a mi padre se le ocurrió, tenía un amigo que tenía una bodega en Vilafranca y crearon un vino que se llamaba un vino Montesa. Entonces exportó una partida de estas botellas de vino y a cambio pudo importar maquinaria y rodamientos que aquí no habían. Mientras tanto, Paco Bultó diseñaba los prototipos junto a su amigo Carlas Carreras, también ingeniero, que le ayudó en los primeros desarrollos. En 1946, Montesa participó por primera vez en una competición internacional. Fue el 5 de mayo en el Gran Premio Internacional de Barcelona, celebrado en el circuito de Montjuïc, y que se saldó con victoria en la carrera de 125 centímetros cúbicos ante el aplauso entusiasta del público aficionado y sorprendido ante la potente aparición de aquellas motos españolas. Aquel año ganaron también los campeonatos de España de 100 y 125 centímetros cúbicos. La evolución técnica continuó, mejorando la producción durante los siguientes años de la lenta expansión. Y en febrero de 1953 se presentó la Montesa Brio 90, un modelo de línea más estilizada y con espíritu deportivo que lleva por primera vez el carburador en la parte trasera del cilindro, además de importantes modificaciones en el motor que desarrollaban mayor potencia y velocidad de aceleración. Un modelo de concepto más utilitario, la Brio 80, se presentó al año siguiente en la Feria de Muestras de Barcelona. La nueva Montesa estaba dotada de ruedas más pequeñas y neumáticos de balón. La conducción de este modelo era más suave y resultaba más apta para llevar a otro pasajero, una opción muy necesaria en aquellos días. En febrero de 1954, una motocicleta tipo sprint participó en el Gran Premio Internacional de Velocidad en competencia con las mejores marcas de la época. El éxito obtenido da a conocer la marca Montesa a nivel internacional. A finales de los años 50, Montesa decide comprar unos terrenos para hacer una fábrica nueva y hay que limitar los gastos. Le propone a Bultó cerrar las carreras o, por lo menos, aminorarlas, y Bultó no lo acepta. Bultó era su vida y quería carreras, con lo cual hace que ambos socios se separen. Bultó y su equipo bautizaron a la nueva marca como Bultaco.
La aparición de un nuevo competidor inesperado y la evolución positiva del mercado contribuirá a que Montesa reconsidere su vuelta a las competiciones. En 1959 se realiza el primer embarque de motocicletas exportadas al Japón, lo cual fue considerado como un hito sensacional. Mientras tanto, Leopoldo Milá trabaja intensamente en el proyecto Impala. Leopoldo Milá asume ya una importancia que estaba un poco de segundo en aquel momento, asume la importancia de diseñar un nuevo modelo con un motor monobloc, porque desde el año 45 el motor poco había variado, y asume el reto de diseñar un nuevo motor, un nuevo chasis y una nueva línea. De aquí sale la famosa Impala, que obtuvo el Delta de Oro al diseño industrial, y además esta moto fue probada en una travesía por África, 5 expedicionarios con un jeep y 3 Montesas se fueron a la Ciudad del Cabo y hacia España 20.000 kilómetros en aquella época en condiciones dificilísimas y con unos prototipos de motos que aguantaron perfectamente, y fue el bautismo de fuego de este motor que en las 3 motos aguantó perfectamente los 20.000 kilómetros en condiciones durísimas. Todavía hoy se pueden ver Impalas circulando por las calles de Barcelona, hecho totalmente insólito tratándose de un producto diseñado en 1961. La Montesa Impala fue premiada por el mejor diseño industrial en 1962. Entonces, la compañía tenía 460 empleados y una producción de más de 11.000 unidades al año. Las motos de turismo tenían un mercado, en cierta manera, limitado. Vino un poco la moda de hacer trial, motocross, y a todos los fabricantes de aquí se nos ocurrió un poco lo mismo, que era hacer motos de carretera para ir por ciudad y además para ir por el campo. Esto permitió los grandes éxitos y el desarrollo de estas motos, de trial y de motocross, tanto que se empezaron a exportar por toda Europa, incluso a Estados Unidos, siendo evidentemente las marcas catalanas las primeras en ventas en Europa y en Estados Unidos. En 1968 se empezaron a producir las Capra 250 y la 360 GP, con diseño claramente diferenciado del estilo Impala. Los éxitos deportivos de estas máquinas culminaron con las victorias en los campeonatos nacionales de Bélgica, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos. En el año 1968 se celebra el primer campeonato de España de trial. El sorprendente ganador es Pedro Pi, que vence a la potente escuadra Bultaco. Pi gana también las otras 2 pruebas puntuables, el trial de Barcelona y el de Madrid, de manera que se proclama primer campeón de España de trial. Montesa ya tiene una moto competitiva y su nombre comercial será el Decota 247. Su innovador diseño con depósito y sillín integrados obtiene el Delta de Plata al mejor diseño industrial. Las motos españolas han estado presentes en muchos museos del mundo. Tenemos aquí un ejemplo paradigmático, que es la Cota 247 de Montesa, que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por su diseño tan precioso, teniendo en cuenta que es una moto de la década de los 60, ¿no? Que no estamos hablando de una moto que se ha fabricado hace pocos años, sino una moto fabricada en la década de los 60 y que está en un museo tan importante como el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero la victoria más esperada se produce en el año 1980 con Ulf Karlsson, que se proclama campeón del mundo con el prototipo de la que será la futura Cota 349. Montesa ganaría el título de marcas ese mismo año y el siguiente. Fueron unos años de gran auge técnico, deportivo, industrial y de ventas. Años más tarde, cuando empezaron a aparecer los modelos japoneses, con muchos más medios, empezaron a sacarnos del mercado. Hay que tener en cuenta que Montesa, por ejemplo, que era uno de los primeros fabricantes en España, podía hacer 20-25.000 motos al año. En Honda, en aquellas épocas, hacía 10.000 al día. En todo el mundo, 10.000 motos cada día. O sea, el 2 de enero ya había hecho lo que Montesa hacía en todo un año. Entonces, este potencial de los japoneses nos sacó de la exportación, hubo problemas económicos y a partir de finales de los 70 las fábricas españolas empezaron a tener su crisis. Montesa, tratando de evitar el cierre, efectuó un esfuerzo enorme por adquirir fuera de España una dotación de equipo y maquinaria moderna.
Sin embargo, este esfuerzo significaba una perversa paradoja. Las nuevas tecnologías y la bajada de las ventas por la crisis implicaban una reducción de plantilla, pero las condiciones sociales no eran las mejores para que se aceptara una medida tan drástica para la supervivencia de la empresa. Hubo huelgas y escasa protección institucional en los momentos clave. En el año 85 teníamos también, era un poco la única fábrica que quedaba de motos con muchos problemas económicos. Entonces surgió la oferta de Honda de asociarnos con ellos. Nos pareció que era una manera de salvar sobre todo la industria por un lado y la gente que colaboraba y que trabajaba en la empresa. Hicimos una apuesta, nos unimos con ellos. Hoy día la sociedad se llama Montesa Honda, importan motos de Japón, fabrican motos de 650 aquí en España y también fabrican la Cota antigua con nuevos motores y que se llama Montesa. O sea, así un poco ha perdurado el nombre de Montesa, quizá con la primera marca del mundo de motos. La historia de Bultaco ha ido paralela a la de Montesa, tanto en los éxitos como en las decepciones, y es otra de las referentes en el desarrollo y el auge del motociclismo en España. En 1958, Bultó se marchó de Montesa después de que el Consejo de Administración decidiera abandonar la competición. Bultaco siempre ha seguido la competición, el deporte desde sus orígenes. De hecho, el nacimiento de Bultaco está motivado por el abandono de la firma Montesa del mundo de la competición. Don Paco Bultó siempre había dicho que la bandera, la venta comercial seguiría la bandera de cuadros. No había mejor banco de pruebas que las propias competiciones. Entonces, es algo que se lleva, es un exponente general en la marca, desde su logotipo, ese dedo pulgar que indica que todo va bien en la carrera, hasta toda la labor que hizo de fomento de la competición, de apoyo a los pilotos y sobre todo intentando recoger no solamente el ámbito de la velocidad, sino el auge de lo que supone en España la moto de campo y en todas sus modalidades. El pulgar en alto había nacido y con él modelos hoy míticos como la Striker, Metralla, Mercurio, Pursan, Lobito, Matador, Alpina y Serpa T, que marcaron una época en la historia del motociclismo. La moto que gana el campeonato del mundo es la moto que más se vende en ese momento, atraído porque lógicamente es la mejor moto, la más competitiva. Eso es lo que hace que Bultaco empiece a vender muchísimas motos en Estados Unidos, en Australia y en todos sitios. La marca creció y entró en competencia con Montesa y con la también española Osa por el dominio de las especialidades motociclistas del campo. Los éxitos de Bultaco son ya del primer día. Es decir, Bultaco empieza a vender motos en marzo del 59 y en abril ya está corriendo en carreras y ganando carreras. Es decir, Bultaco ya... La serie nació con los circuitos y murió con los circuitos. Lo que don Paco quería, y por eso se marcha de Montesa, era el desarrollo de la competición porque era el desarrollo de sus ventas. Empieza el desarrollo también de la moto de campo. La moto de campo, un objeto lúdico, en manos de grandes pilotos como Sammy Miller y como pilotos españoles Pedro Pi, etcétera, logra tener una producción, entrar en una producción de primera categoría y que sobre todo, al ganar las grandes pruebas de motociclismo de campo, en trial, en cross o en enduro, los países extranjeros, es el caso de Estados Unidos, se fijen en la producción española, se fijen en las motos españolas y empiecen a importarlas de una forma muy grande. Esto es el siglo de oro, vamos a decirlo así, del motociclismo español porque se llega a exportar hasta el 80% de la producción nacional. Aquí unidas tenemos dos motos separadas por 2 décadas. Son 2 prototipos de Bultaco, primero y último de una saga que marcó hitos en el mundo del motocross. Se trata de uno de los primeros prototipos de Sherpa S, lo primero que utiliza Bultaco para motocross, y de una moto que prácticamente quedó inédita
que es la Pursan MK15, en este caso en cilindrada 125. Es una moto que, aunque la vean con esta línea agresiva y moderna, es joven, pero ya ha cumplido 26 años. Bultaco inicia su andadura dentro del motocross con unos primeros modelos denominados Serpas S, donde su principal cualidad es la fiabilidad y la dureza de su motor de 4 velocidades. Este motor causa admiración durante todas las competiciones en las que participa, de manera que hasta incluso la firma Rickman inglesa, grandes fabricantes de motocicletas, incorpora estos motores de 4 marchas en sus chasis, creando la que está denominada como la Pursan Métis o Rickman Métis. Esta moto es de 360 centímetros cúbicos, monocilíndrica, y se vendió exclusivamente en Estados Unidos. Es una moto de enduro, bastante pesada, pero muy de acorde con los gustos americanos. Es relativamente difícil haberla podido ver rodando en España. Tenemos esta moto que es un prototipo, se hizo especialmente para correr en los 2 días internacionales del Escorial y es una moto denominada Matador. El modelo en concreto es una MK2 y es un prototipo de serie de la fábrica, y con estas se cosecharon bastantes triunfos en aquella época. Esta es la metralla MK2, tiene un magnífico récord, y es que en su día esta moto era la moto más veloz de 250 en 2 tiempos que se fabricaba en el mundo. Conseguía la friolera de 165 km por hora, pero tenemos que tener en cuenta el tipo de frenos y el tipo de carreteras que teníamos. Este prototipo de moto es puramente de fabricación para los pilotos de la casa y no se llegó a fabricar, aunque hubo intentos de hacer una moto similar para el público, pero no se llegó a culminar el modelo y se quedó exclusivamente en moto de fábrica. Se crearon exclusivamente para correr las 24 horas de Montjuïc. Esta en concreto tiene bastantes piezas que en su día se utilizaron en la competición. En concreto, en el año 1970, el cilindro de esta moto estuvo rodando las 24 horas. A pesar de sufrir desperfectos, aguantó las 24 horas y llegaron a ganar esta carrera mítica. La crisis del petróleo acabó con Bultaco y Osa, y Montesa necesitó de ayuda estatal y finalmente de capital japonés. Dos estampas definen a Derby. La primera, un ciudadano rural montado en un ciclomotor que pertenece a la historia de este país y del que llegaron a fabricarse 500.000 de unidades. La segunda imagen es la de un hombre con casco decorado con 3 rayas negras y montado sobre una moto roja como el fuego. Ángel Nieto corrió con muchas marcas, pero la leyenda le recuerda sobre una de las balas rojas de Mollet. El sueño de un ciclista llamado Simeón Rabasa y Singla dio origen a un imperio tan sobrio que ha sido el único en sobrevivir en el sector español. En el año 22, mi abuelo Simeón Rabasa, junto a su hermano José Rabasa, fundan un taller de reparación de bicicletas, con lo cual se forma Industria Rabasa a partir de los chasis de bicicleta, que es en realidad donde él tiene realmente su conocimiento base. Su negocio sobrevivió a la guerra y dio un salto de calidad en 1950 con la aparición del SRS, un ciclomotor de fabricación completamente propia. Porque luego como empresa se separó, pero una estaba como Bicicleta Rabasa y luego fue cuando salió el nombre de Derby, de Derivados Bicicletas. En los años 50 se pensó en desarrollar una moto ya de más grande cilindrada, porque se pasó de una motocicleta que le llamaron SRS,
que llevaba las siglas de mi abuelo, Simeón Rabasa Singla, y de ahí se desarrollaron varios modelos en 2,5 y 3,5. En 1961 se alumbra un mito, la Antorcha, un ciclomotor de 49 centímetros cúbicos en el que se han desplazado millones de El españoles. éxito de Antorcha fue más que nada debido a la gran cantidad de gente que está dispuesta a comprar un producto fiable, robusto y económico. Esas son las tres razones por las cuales se vendía. Era un modo que no se rompía casi nunca, iba muy bien y no consumía apenas gasolina. Años más tarde, en 1977, otro ciclomotor automático, Derby Variant, será construido durante más de 20 años. Hasta tal punto fue así que mientras para media España un ciclomotor se llamaba Vespino, para la otra media se llamaba Derby Variant. La Variant es un vehículo del todo revolucionario. Entendámonos, revolucionario me refiero a lo que es la concepción como moto. Es decir, parte de la base de un chasis formado por dos mitades y soldado por puntos, es decir, soldado una máquina, que en su época fue un robot, y lleva un motor muy especial porque es un motor que lleva el eje del basculante en la zona de piñón de arrastre, es un elemento coaxial que se llama, y bueno, es un vehículo eminentemente destinado a un sector joven. A finales de los años 60, un mecánico madrileño dispuesto a todo, Ángel Nieto, llega a Derby. Realmente la época de Nieto fue una época que nos permitió conseguir un gran volumen de ventas, porque en ese momento teníamos una moto que fue la Antorcha, dedicado totalmente a un público seguidor de las carreras de Ángel. Es decir, teníamos una cosa muy relacionada con otra. Tanto Ángel como las motos se vendían porque Ángel gana carreras. Creo que eso ha sido un binomio que en su época significó tanto la consagración de Ángel como corredor, como la consagración de Derby como fabricante de motos. Ángel Nieto se proclama campeón mundial de motorismo en la categoría de 50 centímetros cúbicos y subcampeón también mundial en la de 125. Su éxito rebasa las fronteras y se rubrica en los grandes premios del extranjero. Con su triunfo en el de la República Democrática Alemana, logra el título de campeón. En el 70, 71 y 72, ese último año, en 50 y 125 centímetros cúbicos, Nieto y Derby vuelven a ser los mejores del mundo. Las victorias para la marca, para Derby, eran lo más importante, porque, como siempre nos gusta decir a nosotros, en las carreras nosotros íbamos a ganar, no a participar, porque ganando era como se conseguía pues todos los resultados que íbamos a buscar. Las victorias, aparte de lo que te da, que es un resultado final, que es lo mejor de todo lo que has hecho, has trabajado, era el que se hablara de Derby como marca, porque si no ganas no hablas, o sea, hay que ser el primero, el segundo ya no cuenta. Nieto y Derby son desde entonces una imagen triunfante e indisoluble. A esos 5 títulos habría que añadir otros 4 más, con Jorge Martínez Aspar en el 86, 87 y 88 y con Champi Herreros también en 1988. En la frontera del siglo XXI, 1999, Derby anuncia el regreso del tándem Nieto-Derby. La continuación de la saga de Nieto, porque su hijo Pablo pues ha sido un corredor que siempre ha estado con muchas ganas, hace realmente bien. Nosotros hemos intentado hacer una moto para su estilo de pilotaje, que en ocasiones han sido contactos muy íntimos. Es una moto, vamos a lograr una moto competitiva, y él también ha dado todo el 100%. Espero que tengan mucha suerte. Con innumerables variaciones a lo largo de este tiempo, en la actualidad Derby ha aceptado el reto de japoneses e italianos abriendo una fábrica en China en 1997 e incorporando una amplia gama en constante evolución. Y hay un proyecto en marcha
tanto de los coleccionistas como de las instituciones, para que se cree el Museo de la Motocicleta Española aquí en Alcalá de Henares. Aparte de las colecciones de los hermanos Lozano y las colecciones de Ignacio Medina, que van a ser los elementos fundamentales del museo, tanto el Ayuntamiento de Alcalá de Henares como la Comunidad de Madrid están financiando la rehabilitación de la antigua fábrica GAL para montar allí el Museo de la Motocicleta. Nosotros en este país hemos tenido siempre la carga de que los políticos siempre han estado en contra del mundo de la moto. Este es un hecho constatable, pero constatable desde 1900 hasta nuestros días. O sea, realmente, si uno ve la historia del motociclismo español, la administración española siempre se ha olvidado del mundo de la moto y siempre ha obviado las grandes fábricas españolas de motos. No sabemos por qué, pero somos el hermano pobre de la motorización española cuando hemos motorizado este país de cabo a rabo. Así de claro. Y si ya entramos dentro del mundo de la iniciativa privada que está ligado al mundo de la administración, últimamente el tema de los seguros llega a ser terrorífico. Cuesta en muchas ocasiones más caro hacerse un seguro de un scooter que comprar un scooter de segunda mano. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que nuestros jóvenes están circulando con scooter sin seguro, lo cual crea un conflicto social y unos problemas sociales de primera categoría. En España circulan más de 1,5 millones de motocicletas y ciclomotores, según los últimos datos publicados por la Dirección General de Tráfico. Estamos por detrás de Alemania, Gran Bretaña e Italia. En Barcelona, la provincia con mayor número de vehículos de 2 ruedas, se concentran casi 400.000. Madrid le sigue con 170.000. En el mercado español pueden encontrarse 500 modelos de motocicletas nuevas. La oferta de ciclomotores es algo menor, con 190 modelos y 32 fabricantes. Solo en un año se han matriculado 1.568 unidades de la Honda CBR 600, lo que la convierte en la moto más vendida de España. En el mundo se han fabricado 16 millones de Vespas desde 1946. En los 55 años que lleva en el mercado se han lanzado hasta 96 versiones diferentes. Es líder de ventas en Europa. La tradición de los grandes pilotos españoles continúa. El interés del público español al respecto de la moto es constante y bueno, se han superado momentos duros como los que hubo hace como 3 años, en los cuales el mundo del seguro intervino decididamente en las pocas ventas de las motos por su gran precio. Así que, bueno, tenemos a un campeón del mundo novedoso como es Daniel Pedrosa y sobre todo una gran saga detrás en las distintas actividades del mundo de la moto, trial, campo, en cross, enduro, en sitios punteros. Y bueno, una gran atracción, aparte también de que el cambio de legislación al respecto de poder circular con el carnet de conducir tipo B, motos de hasta 125 centímetros cúbicos, ha hecho llegar a mucha gente al mundo de la motocicleta, porque lo que está clarísimo es que se demuestra que la moto es un elemento fundamental e imprescindible en el circuito urbano, en la situación de las grandes ciudades y de las pequeñas ciudades, para aligerar el tráfico por su comodidad, por su rapidez, etcétera. La conclusión que podemos sacar de todas estas experiencias industriales es que la labor de unos pocos emprendedores que con muchas dificultades consiguieron vencer trabas de todo tipo, situó a sus motocicletas y ciclomotores a un nivel equiparable al de las grandes potencias industriales, y que bien por la falta de visión de los gobernantes o la mala gestión de las empresas, se vieron abocados a su desaparición o a la fusión, en el mejor de los casos.